vos sabés que el ejército de San Martín y de Bolívar estaba lleno de mercenarios ingleses, ¿no? Que habían Por participado. supuesto, por Entonces supuesto, acá por teníamos al supuesto. general Miller, al Sí, general sí. O'Brien, que Más de la trabajaba. mitad, más de la mitad, más de la mitad del ejército Bolívar eran mercenarios extranjeros, sobre todo británicos, correcto. Porque Y no acá, solo eso, quien lo está esperando, quien lo está esperando a San Martín en Chile, obviamente era Bernardo Higgins, que era el que también, lo había reclutado en la logia de Cádiz, y no solo eso, lo estaba esperando Lord Cochrane. ¿Quién era Lord Cochrane? Y el que comandaba la flota que iba a transportar el ejército libertador, entre comillas, desde Chile al Callao, a Lima. Y después de hacer eso, que en cuanto San Martín saquea al Real Tesoro de Lima, se lo entrega a Lord Cochrane y directamente, al igual que hizo William Bedford, todo a acá Londres. Se tengo escucha. la información de que el primer crédito que saca San Martín cuando Perú era pobre, porque como le habían llevado todo, era pobre, y se lo piden a la Baring Brothers. San Martín Así le es. pide el crédito a la Baring Brothers, porque dice, a veces dice, no, estaban peleados Rivadavia y San Martín, y viste, y uno ya se pone a pensar, digo, ¿cómo es esto? A ver, por lo menos el financista era el mismo, ¿no? La Baring. Bueno, no, eso es relativo, ¿eh? Porque la Barin era más audaz en los préstamos, por eso quebró, por eso perdió la carrera. Por eso los que mandan hoy en día son los Rothschild. La Barin, antes de que termine el siglo XIX, ya desaparece, quiebra. Los Rothschild eran más astutos. Por eso en Brasil, por ejemplo, apuestan a Brasil, porque lo iban a hacer a su gusto y piacere, y inventan como testaferro de ellos en Brasil al Barón de Mauá. Y no solo lo inventan como testaferro, es el que termina sobornando a Urquiza en 30.000 libras esterlinas de la época, más otros prebendas, y a Eh, Oribe, que estaba sitiando, y Uruguay. además crea la ley de sociedades anónimas y el Banco do Brasil. Los Rothschild fueron más astutos. De hecho, la diferencia entre San Martín y Bolívar es que Bolívar también utilizó capital extranjero, porque era nacionalista y era patriota y creía que estaba haciendo patria y que estaba liberando. Resulta que cuando se encuentran San Martín y Bolívar en Guayaquil, ahora ya se sabe qué fue lo que se habló, porque apareció un acta de un secretario de Bolívar, diciendo claramente qué fue lo que San Martín le fue a proponer a Bolívar. Y es ahí donde rompen relaciones y cada cual por su lado. Bolívar tuvo la astucia de ir con 5 veces más tropas que las de San Martín. Por lo tanto, San Martín no tenía ninguna capacidad de reacción ni de negarse. Y San Martín le dice a Bolívar, le propone entregarle los territorios conquistados a un príncipe europeo. Bolívar, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver, ¿cómo un príncipe europeo? Español no puede ser, porque acabamos de enfrentarnos con el ejército realista. Francés no puede ser, porque la Revolución Francesa terminó con la monarquía hace décadas. ¿De qué príncipe europeo me está hablando San Martín? Está hablando de un príncipe inglés. Está hablando de un príncipe inglés. Cuando fracasa en su gestión con Bolívar, San Martín vuelve muy fugamente a Buenos Aires y se va muy rápido porque corría peligro de vida acá, porque estaba su enemigo político y financiero, además que era Rivadavia. Inmediatamente que vuelve a Londres, lo mandan a hacer lo mismo que hizo en Sudamérica a Flandes. ¿Por qué? Porque Flandes era el otro rival financiero de Inglaterra. Era donde se Claro, había originado la banca colonial, claro. los banqueros judíos ingleses, los Rothschild. ¿No? Sí. Bueno, entonces ya tenían que independizarse los Rothschild de quienes los habían originado, que era, como sabés, la famosa nobleza negra europea que había originado en Venecia, de Venecia saltan a Holanda y de Holanda habían terminado con Napoleón, habían desbancado la bolsa de Londres después de Waterloo con las palomas mensajeras, apostando a la contra y recomprando a la baja, y eran los grandes señores, por eso se animan a enfrentar a la Baring en la guerra Brasil-Argentina. San Martín termina la operación sudamericana y es enviado a hacer lo mismo, y al punto que aparecieron medallas masónicas con el perfil de San Martín, agradeciéndole los servicios prestados
para separar los Países Bajos, ¿tá? Lo que Sí. después fue el Benelux, Holanda, Dinamarca, Bélgica. Esa es la... Ahora, San Martín se termina dando cuenta que lo habían usado, igual que Belgrano. Se termina, pero se te da cuenta mucho después, casi te diría 20 años después, cuando le hace llegar el sable corvo a Rosas, agradeciéndole por haberse plantado en la batalla obligado contra los que lo habían estafado, defraudado a él. Por eso termina viviendo en Francia, San Martín, en Bueno, yo Boulogne-sur-Mer, y no creo, vuelve más a Inglaterra. con otros historiadores, amigos míos, que defienden a San Martín, dicen, no, San Martín fue Es que es muy... como embajador de sí. Europa a pelear por la independencia de Argentina, de Argentina, de como vos decís, de los países balcanizados, ¿no? Porque como yo digo, ¿Sabés qué pasa? no tenía ni nombre Claro, para no tenía ni nombre para ponerle, vos porque sos le ponen... psicólogo social. Vos sos psicólogo social. Si sos grande, cuando ya tenés 40, 50 años y te dicen que tu padre fue un hijo de puta, ¿vos cómo te sentís? Claro, ¿Qué bueno, vas a está bien. tratar? De negarlo, Y si no lo rechazarlo, decir, no, mentira, no puede ser, esto no es así. y bueno, pero si no lo reconocés, viste, por lo menos no es mi papá San Martín, viste. Porque lo bueno Por eso, el eso tema de le hablar piden después a mí, el tema, discúlpame, ¿no? El tema de por hablar eso le esto piden es, después a Mitre. el tema de hablar esto es para ver que hoy también estamos metidos en una mentira política, económica, cuando hablamos del Banco Absoluta. Central, claro, es por eso yo quiero hablar de este tema, ¿viste? Por eso yo insisto en que no nos dicen la verdad, entonces no sabemos contra quién pelear, ¿viste? O contra cuál es el enemigo, ¿no? A ver, vamos a tirar algunos datos, ¿no? Primero, por eso le piden a Mitre, obviamente sponsorizado por ellos, y por supuesto también volvieron a sobornar a Urquiza en la batalla de Pavón. Como sabés vos, el valijero, que nos lo informaron a Sí, sí. nosotros en vivo en un programa tuyo, se llamó Enrique Yateman Collins. Al galopé inglés, desde el 15 de septiembre hasta el 17 de septiembre, de un campamento al otro, hasta que cerró el número con Urquiza, y Urquiza no bajó nunca más. Sí. Lo abandonó a López Jordán a su suerte. Pero Por eso al margen de eso, por eso hay también datos de la realidad. A ver, por eso que también a Urquiza lo llaman el traidor más grande de Argentina, bueno, es porque lógico, ¿no? Dos veces lo, traicionó. lo traicionó a Rosa, lo traiciona a Jordán, y acuerda con... A toda la Confederación, a toda, claro, ¿Cómo? a toda la Confederación Federal entregándole el poder a A Buenos Buenos Aires, Aires. a Mitre, a Ah, los porteños. Claro, a los porteños. Ahora, vos pensás que, bueno, primero los Rothschild se mueven muy bien, con lo que hablamos, el famoso tema de las palomas mensajeras, puestan a la contra en la bolsa de Londres, haciendo creer que en realidad había perdido Inglaterra, había ganado Napoleón. Cuando derrumban el piso de las acciones que compran, se quedan con media City londinense y después con toda la City londinense. Después inventan Brasil, los hacen mover a los Braganza para allá y después dicen, no, pero ¿por qué no te conviene independizarte y expandite? Financian a don Pedro I a través del Barón de Mauá, inventan el Banco do Brasil, inventan la ley de sociedades anónimas y como después Brasil ya les quedaba corto, ¿qué hicieron? Crearon la Reserva Federal. ¿Cuándo la crean? Un año antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Con quién la crean? ¿Quién hizo de Barón de Mauá en Estados Unidos? JP Morgan. Y te doy un dato que te va a dejar mal. ¿Vos sabés que JP Morgan era el dueño de la White Star, la dueña del Titanic? sí, sí, ¿Sabías eso? la conozco la historia, sí. ¿Y sabías, y sabías que él iba a subir en el viaje inaugural del Titanic e También la sé. invitó a todos sus principales rivales que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal al Titanic? Sí, Y sí, sabés sí. que en realidad, cuando se descubrió el Titanic sumergido en el fondo del mar, las hélices no eran del Titanic, eran del buque Sí, mellizo que había tenido un siniestro y que exacto. supuestamente tenía en reparación.
exacto. Y sabés que cobraron el seguro? Cobraron el seguro como si el buque hundido hubiera sido el Titanic. ¿Sabés qué pasó al año siguiente, después de que se hundieron todas las familias ricas norteamericanas que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal? ¿O banco privado? Crearon la Reserva Federal. ¿Quién la controla desde entonces? Los mismos que controlan la mayoría de los bancos centrales de todo el mundo y que controlan la cantidad de dinero que se emite y por lo tanto el precio del dinero en cada país. Efectivamente, como vos decís, la matriz continúa. Exacto. Cuando hablamos del Banco Central tenemos que hablar que es un organismo internacional que no tiene nada que ver con el Banco de la Nación Argentina. Pero, viste, la gente, cuando viene Milei, Exactamente. por ejemplo, cuando viene Milei que habla que el Banco Central, que lo vamos a, que vas a prender fuego, si como de, habla con el Fondo Monetario Hablando del tema Internacional. de que Milei dice que va, Sí, dale, eso, dale, eso. que Milei dice que va a hacer desaparecer el Banco Central y que entonces. ¿Vos te acordás que le pasó a un tal John Fitzgerald Kennedy cuando dijo, no, ¿cómo que la Reserva Federal tiene el monopolio de la emisión de dólares? Yo soy presidente de Estados Unidos, no, no vamos a emitir dólares nosotros. ¿Te acordás que le pasó 4 o 5 meses después que hizo eso? Sí, sí. Bueno, alguien tendría que explicar a Milei cómo funcionan las cosas y qué le pasa a los que no quieren que funcione como funciona. No, es como yo digo, Milei puede hablar de un montón de cosas, pero ningún otro político se la aclara, ni ningún otro juez, ni ningún otro del sistema aclara lo del Banco Central, ¿viste? Es demasiado. Además, no le interesa a Estados Unidos que se paguen las deudas. Hace mucho tiempo que el Fondo Monetario es una herramienta de control geopolítico y esto es muy simple. Hoy en día, toda la OTAN, como vos mencionabas al principio, no está pudiendo con Rusia. Hace un año y medio que tiene toda la OTAN tratando de derrotar a Rusia o por lo menos recuperar el territorio que le sacó Ucrania y no está logrando. Entonces, la OTAN tiene serios problemas ya con el eje chino-ruso. Y acá acaba de perder Brasil. No se puede dar el lujo de perder también Argentina. Entonces, el tema es controlar a Argentina geopolíticamente, no si paga esa locura de dólares que le dio Kissinger a Macri. No, si no podemos ni pagar los intereses siquiera. El tema es que no tengamos autodeterminación. ¿Estamos? Porque entonces te desconectan el pulmotor, acá viene una revuelta, una guerra civil y chau. Sí, viste que también acá en Argentina siempre hay peronista contra peronista, después tenemos, te inventan otra guerra, los montoneros, el ERP, todo eso, así que no es tan difícil armar una guerra civil. No, pero pues es una especialidad norteamericana desde cuánto hace. Es obvio, Claro, lógico. Lo hicieron en claro. Irán, lo hicieron. De hecho, a ver, en 1969, eso es muy interesante, no sé si tenemos tiempo, pero 5 minutos más. En 1969, recién asume Nixon y ya hacía las veces informalmente de secretario de Estado Kissinger. No lo era en forma formal, pero hacía las veces de secretario de Estado, que viene a ser el canciller, ¿no? Resulta que el cordobazo acá lo deja muy preocupado, porque el cordobazo fue una alianza de clases entre los trabajadores, los obreros y los estudiantes. Entonces fue una revuelta de clase nacionalista. Entonces había que crear un plan para enfrentar eso, para que implosionara esa nueva alianza de clase nacionalista, o sea, de cuño peronista. Bueno, ese mismo año le ordenan a Licio Gelli, que era el presidente de la PDUE, la Propaganda 2, que era una agencia de la inteligencia norteamericana en toda Europa, con sede en Italia, pero que operaba en toda Europa, que coopten a López Rega. Porque López Rega ya era más que un secretario de Isabelita. Se hacía a las veces, por una cuestión de edad, de secretario privado de Perón. Una vez que cooptan en 1969 vía la PDUE a López Rega y Perón se da cuenta, porque no era tonto, se termina de dar cuenta que se lo ponen, hace lo mismo acá con los montoneros han sido descabezados, entonces simulan el secuestro de Aramburu
liberando la Recoleta, porque la libera el gobierno de Onganía, la Recoleta, se les muere Aramburu de un paro cardíaco en el hospital militar y le entregan el cadáver de Aramburu a Firmenich, que era un funcionario del Ministerio del Interior de Onganía. Lo inventan a Aramburu como el exponente de la izquierda y ya Kissinger tenía las dos alas. Tenía el ala derecha con López Rega y tenía el ala izquierda con Firmenich, que por supuesto después Galimberti, Patricia Bullrich, fueron todos doble agente y terminó la historia como terminó. Son expertos en guerras civiles e implosiones. Expertos son.